Nunca prestaba atención a los repartidores. Para Ana Clara, eran parte del escenario. Personas que entraban, dejaban cajas, firmaban papeles y se iban. Invisibles. No por malicia, sino por costumbre. Por supervivencia. Por un sistema que te enseña a mirar solo hacia arriba, nunca a los lados ni hacia abajo. La rutina en el edificio corporativo de Belentis Tecnología era siempre la misma. Largas reuniones que podrían haber sido correos electrónicos, objetivos ambiciosos que cambiaban cada trimestre, informes urgentes que nadie leía y una presión constante, asfixiante, casi palpable, por mostrar resultados. Resultados cuantificables. Resultados que justificaban su existencia en ese ecosistema de cristal, acero y ambición. Ana Clara Méndez tenía solo 27 años, pero ya cargaba sobre sus hombros el peso de alguien que necesitaba demostrar, cada día, que merecía estar allí. Era la jefa de proyectos más joven de la división de innovación. Un logro impresionante. Una carga invisible. Hija de una maestra jubilada y un mecánico que trabajaba 12 horas al día, Ana creció escuchando que la educación era el camino. Que el esfuerzo sería recompensado. Que el talento le abriría puertas. Y ella lo creía. Estudió en una escuela pública, aprobó el examen de admisión a una universidad federal, hizo 2 prácticas simultáneas, durmió 4 horas cada noche y finalmente lo logró. Pero nadie la había preparado para lo que vino después. Nadie le explica que conquistar el espacio es solo el principio. Que mantenerlo requiere una batalla diferente. Una guerra silenciosa y diaria, donde cada error se magnifica, cada acierto se minimiza y cada respiro debe ser calculado. Ana había desarrollado una armadura. Profesionalismo impecable. Respuestas rápidas. Una sonrisa cortés pero distante. Nunca mostrar debilidad. Nunca pedir ayuda. Nunca, jamás, dejar que se note que tal vez no eres suficiente. Esta armadura tenía un precio. Prácticamente no tenía amigos en la oficina. Almorzaba sola en su escritorio, leyendo informes. Pasaba los fines de semana preparando presentaciones. Su última relación romántica había terminado hacía 8 meses, cuando su novio le dijo que amaba su trabajo más que a él. No lo negó. Porque quizá fuera cierto. O quizá solo temía perder el único lugar donde se sentía valorada. Aquella lluviosa mañana de martes, todo empezó a desmoronarse. El despertador sonó a las 5:47. Ana se despertó antes, como siempre. Revisó su móvil de inmediato. 17 correos electrónicos nuevos. 3 de ellos de su jefe, Marcos Vieira, enviados entre la medianoche y las 2 de la mañana. Ana, tenemos que revisar las cifras de la presentación. Los datos del trimestre anterior son inconsistentes. Reenvía el informe con las correcciones antes de las 7 de la mañana. El director estará en la reunión. No podemos decepcionar. Sintió el familiar nudo en el estómago. Se levantó y fue directa a su portátil. Sin café. Sin ducha. Los números primero. Trabajó con intensidad durante 1 hora y 15 minutos. Corrigió las inconsistencias que no eran suyas, sino de otro departamento. Reformuló las tablas. Añadió gráficos más claros. Envió todo a las 7:03 de la mañana. 3 minutos tarde. Marcos respondió en 30 segundos, puntualidad, Ana. Es lo mínimo que puedes hacer. Respiró hondo. Se tragó la ira. Se dio una ducha rápida, se puso el blazer azul marino que la hacía parecer mayor, más seria, más confiable. Maquillaje ligero. Cabello recogido. Tacones medios. Cada detalle, una decisión estratégica. Salió de casa a las 7:42 de la mañana. Tenía 1 hora y 18 minutos para llegar. Normalmente, tenía tiempo suficiente. Pero empezó a llover. Y el tráfico se volvió un caos. Se quedó parada 20 minutos en la misma avenida. Su celular vibraba sin parar. Mensajes de su jefe. Del equipo. De proveedores. La reunión era a las 9 de la mañana. No podía faltar.
No podía llegar tarde. Pensó en bajarse y tomar el metro, pero estaba demasiado lejos de la estación. Pensó en inventar una excusa, pero sabía que sería inútil. Pensó en llorar, pero ni siquiera tuvo tiempo para eso. Llegó al edificio a las 9:09. 7 minutos tarde. Una eternidad. Ana entró corriendo en el vestíbulo de mármol del edificio Belentis, con la lluvia aún goteando de su pelo, el corazón acelerado, la respiración entrecortada. Su pesado bolso le golpeaba la cadera. Su móvil vibraba entre su hombro y su oreja mientras intentaba explicarle a alguien, a sí misma, que ya casi había llegado. Sí, lo sé que el director estará allí, voy a subir ahora, dijo con impaciencia, con la voz tensa a punto de romperse. No miraba por dónde iba. Simplemente seguía avanzando. Automática. Supervivencia. Entonces chocó con alguien. El impacto fue repentino. Contundente. Las carpetas que sostenía, 3 de ellas encuadernadas, con el logo de la empresa, cayeron al suelo. Los papeles se desparramaron. Una caja mediana, de cartón marrón, se deslizó por el suelo pulido hasta chocar con el mostrador de recepción. Mira por dónde vas, espetó Ana automáticamente, sin siquiera mirar fijamente a la persona. Silencio. Luego, una voz. Tranquila. Casi suave. Lo siento, fue mi culpa. Rápidamente levantó la vista, irritada, dispuesta a desestimar la situación y seguir adelante. Un hombre sencillo. Tal vez 35, tal vez 40 años. Chaqueta de nylon oscura, ligeramente empapada por la lluvia. Vaqueros desteñidos. Zapatillas blancas desgastadas en los bordes. Sin afeitar, no por estilo, sino por descuido. Cabello castaño despeinado. Sostenía una carpeta de reparto, una de esas con clip metálico encima. Nada que llamara la atención. Nada que importara. Siempre te quedas en medio del camino, replicó ella, agachándose para recoger las carpetas. Él también se agachó, recogiendo una de las carpetas que tenía delante. No. Solo hoy, respondió él, en un tono que ella no supo identificar. No era sarcasmo. No era sumisión. Era algo intermedio. Ella le arrebató la carpeta de la mano, con más agresividad de la que pretendía. Déjala. Yo me la llevo. Él retrocedió, levantando las manos ligeramente, como si se rindiera. Ana recogió las carpetas, se ajustó el bolso, miró su móvil. Las 9:09. Cada segundo contaba. Disculpe, dijo, alejándose ya hacia los ascensores. Por supuesto, respondió, todavía agachado, recogiendo la caja con un cuidado inusual para algo tan sencillo. Ana pulsó el botón del ascensor 3 veces, como si eso acelerara el proceso. Volvió la vista una vez. Él seguía allí. Observando. No con enfado. No con resentimiento. Solo observando. No sabía por qué, pero esa mirada la incomodó. Llegó el ascensor. Entró. Las puertas se cerraron. Y Ana Clara Méndez no tenía ni idea de quién era. El piso 23 de Belentis Tecnología era donde se tomaban las decisiones. Paredes de cristal, mesas de reuniones inmensas, sillas ergonómicas que costaban más de la mitad del salario mensual de los empleados. Luz natural entrando a raudales por los ventanales. La ciudad abajo, pequeña, distante, casi irreal. Ana entró en la sala de reuniones a las 9:11. 11 minutos tarde. Todos ya estaban allí. Marcos Vieira, su supervisor directo, estaba sentado a la cabecera de la mesa. 42 años, impecable traje gris, corbata azul oscuro, cabello engominado hacia atrás. Rostro anguloso, mirada dura. Era el tipo de líder que creía que la intimidación era sinónimo de autoridad. Junto a él, 3 directores. Trajes oscuros. Expresiones neutras. Tabletas frente a ellos. Bolígrafos caros en sus manos. Y, al fondo de la sala, cerca de la ventana, 2 personas que Ana no conocía.
Un hombre mayor, canoso, postura erguida. Y otro más joven, con traje oscuro, observando en silencio. Ana no les prestó atención. Estaba demasiado ocupada intentando no desmoronarse. «Buenos días», dijo, intentando sonar segura. Marcos no respondió. Solo miró su reloj. «Siéntate», dijo, con una frialdad que todos en la sala percibieron. Ella se sentó. Abrió su portátil. Él conectó el cable al proyector. No pasó nada. ¿Algún problema?, preguntó Marcos, con un tono que indicaba claramente que ella era la culpable. «Un segundo», respondió Ana, intentando mantener la calma. Revisó el cable. Cambió el puerto. Reinició la laptop. La pantalla permaneció negra. «Ana, no tenemos todo el día», dijo uno de los directores. «Ya sé, solo dame». «¿Probaste esto antes?», interrumpió Marcos. «Sí, ayer funcionó perfectamente». «Ayer no importa». Sintió que se le calentaba la cara. Le sudaban las manos. El corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Respiró hondo. Apagó todo. Contó hasta 3. Volvió a encenderlo. La pantalla se iluminó. Oyó suspiros impacientes alrededor de la mesa. «¿Podemos empezar?», preguntó Marcos. «Sí», respondió ella, con la voz más firme de lo que sentía. Ana abrió el archivo. Apareció la primera pantalla: proyecciones de crecimiento, cuarto trimestre de 2024. Y, por un segundo aterrador, el archivo se congeló. Hizo clic. Nada. Volvió a hacer clic. La sala quedó en absoluto silencio. «Ana», empezó Marcos en voz baja, amenazante. «Ya voy», susurró, más para sí misma que para él. Pulsó Control Alt Super. Cerró otros programas. Lo intentó de nuevo. El archivo se abrió. «Por fin», murmuró uno de los directores. Ana respiró hondo, se enderezó y comenzó. Y entonces, algo cambió. Cuando empezó a hablar, ya no era la mujer insegura que había llegado tarde. Era la profesional que había pasado noches enteras estudiando esas cifras. Que conocía cada métrica, cada variable, cada proyección. «En el último trimestre, observamos un crecimiento del 23% en la captación de nuevos clientes, concentrado principalmente en los sectores de la salud y la educación», empezó, señalando el gráfico en la pantalla. «Esto se debe a 3 factores principales: la implementación de la nueva interfaz, una reducción del 34% en el tiempo de respuesta de soporte y la expansión del equipo de ventas en regiones estratégicas». Avanzó con las diapositivas. Datos claros. Gráficos bien construidos. Comparaciones con trimestres anteriores. Para el próximo trimestre, proyectamos un crecimiento del 18%, más conservador, pero sostenible. Basado en 3 pilares. Habló durante 22 minutos. Respondió preguntas con precisión. Presentó soluciones a problemas que ni siquiera se habían planteado. Al terminar, se hizo un silencio diferente. No de impaciencia. De consideración. «Buen trabajo», dijo uno de los directores. Marcos asintió, casi imperceptiblemente. Lo cual, viniendo de él, era casi un cumplido. Ana sintió un alivio que la invadió como una ola. Pero había alguien al fondo de la sala observando en silencio. El hombre del traje oscuro. Joven. Postura firme. Mirada atenta. Ana no se dio cuenta. No había forma de que ella se diera cuenta. Pero él estaba tomando notas. Mentalmente. Observando no solo lo que decía, sino cómo lo decía. Cómo se movía. Cómo respiraba. Cómo sobrevivía. Y, cuando la reunión terminó y todos se fueron, se quedó allí unos segundos más. Mirando la pantalla en blanco. Pensando. La semana siguiente transcurrió en una neblina de tareas, correos electrónicos, llamadas y ese agotamiento específico que no viene del cuerpo, sino de la mente que nunca se apaga.
Ana estaba en piloto automático. Se despertaba, trabajaba, volvía a casa, dormía poco, repetía. Los fines de semana eran solo días sin reuniones, pero con la misma carga de trabajo. Lo había interiorizado hacía mucho tiempo, el éxito no era talento. Era resiliencia. Pero algo empezó a cambiar. El lunes, volvió a ver al repartidor. Estaba en el pasillo del 12º piso, donde se encontraba el departamento de logística. Había ido a recoger un documento que necesitaba firmar físicamente, una burocracia absurda en 2024, pero las grandes empresas tenían sus rituales. Estaba allí. La misma chaqueta. Los mismos vaqueros. Pero sin caja en las manos. Simplemente hablaba con uno de los gerentes de operaciones. La conversación parecía informal. Casi amistosa. Raro, pensó Ana. Los repartidores no hablan. Pasó junto a ellos, concentrada en su celular. No lo saludó. No lo miró. Pero sintió que la observaba. El miércoles, lo volvió a ver. Esta vez en la cafetería, a una hora extraña, las 3:20 de la tarde, cuando casi no había nadie. Estaba tomando café, solo, leyendo algo en su celular. Ana estaba sirviendo un vaso de agua. Sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo. Él asintió levemente. Ella no respondió. Simplemente se dio la vuelta y se fue. ¿Por qué siempre está aquí?, pensó. Las entregas no tardan tanto. El viernes, ocurrió algo diferente. Ana salía de una reunión particularmente agotadora. Marcos llevaba 40 minutos criticando un informe que estaba segura de que ni siquiera había leído completo. Estaba cansada. Irritada. Invisible de nuevo. En el pasillo, casi choca con él. Otra vez. Tú otra vez, dijo, con un tono más brusco de lo que pretendía. Él sonrió levemente. Trabajo aquí, respondió simplemente. Ana frunció el ceño. Los repartidores no trabajan aquí. Solo pasan. Ladeó la cabeza ligeramente, como si considerara la respuesta. Algunos pasan. Otros se quedan. Estuvo a punto de preguntar qué demonios significaba eso, pero sonó su celular. Marcos. Otra vez. Disculpe, dijo, respondiendo mientras se alejaba. Él se quedó allí, viéndola irse. Y entonces sonrió. No con ironía. Con algo más profundo. Comprensión. Fue la semana siguiente cuando Ana empezó a sentir que algo andaba mal. Pequeños detalles. Casi imperceptibles. Una solicitud de presupuesto que había enviado, ya aprobada verbalmente, fue rechazada sin explicación. Cuando preguntó por qué, simplemente le dijeron, reevaluación estratégica. Un proceso que había liderado durante 2 meses fue transferido a otro equipo. Sin previo aviso. Sin justificación. Solo un correo electrónico frío, redistribución de tareas. La información que necesitaba para un informe simplemente no llegaba. Quienes antes respondían en minutos ahora tardaban horas, a veces días. ¿Has notado algo extraño últimamente?, le preguntó Ana a Julia, una de las pocas compañeras con las que tenía cierta cercanía. Julia trabajaba en recursos humanos. 34 años, madre de 2 hijos, realista hasta la médula. Extraño, ¿verdad?, preguntó Julia, revolviendo su café. No sé, siento que me están poniendo a prueba. Me lo están poniendo difícil. Julia la miró un buen rato. ¿No te enteraste? ¿Qué? Hay alguien nuevo en la empresa. O mejor dicho, alguien que estuvo aquí, pero nadie lo sabía. Ana frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Parece que el dueño andaba de incógnito por aquí. Observando. Algunos dicen que es paranoia. Otros dicen haberlo visto. Pero nadie sabe quién es. ¿El dueño? ¿Lucas Méndez? Sí. El que nunca aparece. Dicen que se hacía pasar por otra persona. Para ver cómo funciona realmente la empresa.
Ana sintió un escalofrío. Es ridículo. Julia se encogió de hombros. Puede ser. Pero mucha gente está nerviosa. Sobre todo los gerentes. Sobre todo Marcos. Ana lo pensó el resto del día. Y empezó a notarlo. Marcos estaba diferente. Más tenso. Revisaba su móvil con más frecuencia. Miraba por encima del hombro. Su tono, siempre autoritario, ahora tenía un dejo de ansiedad. Se cancelaban reuniones a última hora. Se posponían decisiones. Había una extraña energía en el aire. Como si todos supieran algo que ella desconocía. Y entonces, un jueves por la tarde, Ana vio algo que la hizo detenerse. El repartidor estaba en el piso 23. El piso ejecutivo. Donde los repartidores no iban. Nunca. Estaba hablando con el director financiero, un hombre normalmente inaccesible que apenas saludaba a los gerentes. Pero allí estaba, riéndose de algo que el repartidor había dicho. Como si fueran viejos conocidos. Ana observaba desde lejos, escondida tras una columna. ¿Quién demonios es este tipo? Pensó en preguntar. Pensó en investigar. Pero tenía demasiado trabajo del que preocuparse. O al menos eso intentaba convencerse. Era viernes. 21:34. La oficina estaba vacía. Solo las luces de emergencia estaban encendidas, proyectando largas sombras en los pasillos. El silencio era casi opresivo, roto solo por el zumbido lejano del aire acondicionado y el sonido de los propios pensamientos de Ana. Estaba sola en la sala de proyectos. El portátil abierto. 3 tazas de café vacías yacían a su lado. Sus ojos ardían de cansancio. Miraba fijamente la pantalla, pero ya no veía los números. Solo borrones. La presentación de la semana siguiente tenía que ser perfecta. Perfecta. Porque cualquier error se magnificaría. Cualquier fracaso sería recordado. Cuando eres joven, cuando eres mujer, cuando vienes de donde ella venía, el margen de error no existe. Se presionó las palmas de las manos contra los ojos. Respiró hondo. ¿Por qué hago esto?, pensó. No por primera vez. Pero quizás por primera vez con verdadero cansancio en la pregunta. Fue entonces cuando oyó un ligero golpe en la puerta. Ana se giró, sobresaltada. Era él. El repartidor. Pero diferente. Ya no tenía la chaqueta empapada. Ahora llevaba una sencilla camisa de vestir, con las mangas arremangadas hasta los codos. Todavía llevaba vaqueros, pero limpios. El pelo un poco más arreglado. Ya pasó la hora de cierre, dijo con voz tranquila, casi amable. Ana parpadeó, confundida. No deberías estar aquí, respondió automáticamente. Tú tampoco deberías. No supo qué decir. Se quedó mirándolo fijamente. Dio unos pasos hacia la habitación, pero mantuvo una distancia respetuosa. ¿Estás aquí todos los viernes por la noche?, preguntó. Cuando lo necesito, respondió ella a la defensiva. ¿Y siempre tienes que estar? No lo entiendes, dijo Ana, con la voz llena de frustración. Hay gente que tiene que esforzarse más para que la vean. Se quedó en silencio un momento. Reflexionando. Y hay gente que trabaja demasiado para que no la vean, respondió en voz baja. Ana sintió una punzada en el pecho. Una verdad que no quería admitir. ¿Qué quieres?, preguntó, ahora más cansada que irritada. Solo vine a ver si estabas bien. ¿Por qué? Ni siquiera me conoces. Sonrió levemente. A veces es más fácil ver a la gente cuando creen que no estás mirando. Ana frunció el ceño. Qué extraño. Es sincero, la corrigió. Silencio. Ana apartó la mirada y volvió a la pantalla del ordenador. Pero no podía concentrarse. Su presencia allí, extraña e inesperada, ocupaba todo el espacio. ¿Quién eres tú, por cierto?, ella preguntó, sin mirarlo. No eres un repartidor normal. Te quedas aquí demasiado tiempo.
La gente te habla diferente. Te mueves por las plantas como si fueras el dueño del lugar. Se giró hacia él, mirándolo directamente. ¿Quién eres? La miró un buen rato. Había algo en sus ojos. Algo profundo. Tristeza, quizás. O sabiduría. O ambas. Alguien que solía ser como tú, respondió. ¿Como yo? Alguien que pensaba que trabajar duro era suficiente. Que si me esforzaba lo suficiente, sería valorado. Que si me sacrificaba, sería reconocido. Hizo una pausa. Alguien que tardó mucho en comprender que esto no es vivir. Es sobrevivir. Ana sintió que le ardían los ojos. No de cansancio. De algo más profundo. Es fácil decirlo, dijo con voz temblorosa. Cuando no tienes que demostrar nada. Todos necesitan demostrar algo, respondió. La pregunta es ¿a quién? Antes de que ella pudiera responder, se dio la vuelta para irse. Vete a casa, Ana, dijo sin mirar atrás. Algunos trabajos pueden esperar. Tu vida, no. Y se fue. Dejando a Ana sola. Con el eco de sus palabras. Y, por primera vez en mucho tiempo, cerró su portátil y se fue a casa. Lunes, 7 y 8. Ana llegó a la oficina e inmediatamente sintió que algo era diferente. Había tensión en el aire. La gente hablaba en pequeños grupos, en voz baja. Miradas nerviosas. Algunos gerentes estaban pálidos. Julia apareció a su lado, susurrando. ¿Lo recibiste? ¿Recibiste qué? La citación. Reunión extraordinaria. Auditorio principal. 9:30. Todos. Sin excepciones. Ana revisó su celular. Allí estaba, el correo electrónico, enviado a las 7:45 de la mañana, con máxima prioridad. Citación general. Asistencia obligatoria. Se compartirá información importante sobre la estructura organizativa de la empresa. Se le encogió el estómago. Van a despedir a alguien, murmuró Julia. Tiene que ser así. Siempre es así. Ana no respondió. Pero pensaba lo mismo. Las siguientes horas transcurrieron a cámara lenta. Nadie podía concentrarse. Los pasillos estaban llenos de especulaciones. He oído que van a recortar el 20% del equipo. Se trata del nuevo inversor. Va a cambiarlo todo. Marcos está acabado. Lo vieron salir de la sala de recursos humanos con cara de funeral. Ana intentó trabajar, pero fue inútil. Cada vez que miraba el reloj, solo habían pasado 2 minutos. A las 9:25, bajó al auditorio. El lugar estaba abarrotado. Al menos 200 personas. Gerentes, supervisores, analistas, asistentes. Todos estaban allí. Algunos sentados, otros de pie a los lados. El murmullo de conversaciones nerviosas llenaba el espacio. Ana encontró un lugar en el medio. Julia se sentó a su lado. Esto no está bien, susurró Julia. Entonces, las luces se atenuaron. El murmullo cesó. Un hombre subió al escenario. Roberto Andrade, presidente de la Junta. 72 años, traje impecable, presencia imponente. Buenos días a todos, comenzó, su voz amplificada por los altavoces. Sé que muchos se preguntan el motivo de esta reunión. Y seré directo. Hizo una pausa, dejando que el silencio pesara. Durante los últimos 6 meses, Belentis se ha sometido a un proceso de evaluación interna. No de las cifras, que ya conocemos. Sino de la gente. De la cultura. De cómo nos tratamos. De cómo lideramos. De cómo construimos este lugar. Ana sintió que se le aceleraba el corazón. Y lo que descubrimos fue revelador. Roberto respiró hondo. Hoy presentaremos oficialmente a alguien a quien muchos han visto en los pasillos, pero pocos conocen de verdad. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El fundador y actual propietario de Belentis Tecnología.
El hombre que construyó esta empresa desde cero. Y que, en los últimos meses, ha estado entre ustedes, observando, aprendiendo, comprendiendo. El silencio era absoluto. Lucas Méndez. Un hombre entró por el lado izquierdo del escenario. Y el mundo de Ana se detuvo. Era él. El repartidor. Imposible. Imposible. Pero allí estaba. Subiendo al escenario. Estrechando la mano de Roberto. Volviéndose hacia el público. Y Ana sintió que su rostro ardía de vergüenza, de conmoción, con una mezcla de emociones que no podía identificar. A su lado, Julia susurró: «Dios mío». Lucas permaneció en silencio un instante, simplemente observando al público. No con arrogancia. No con superioridad. Con tristeza. Y entonces, comenzó a hablar. Durante 6 meses, comenzó Lucas con voz firme pero no agresiva: recorrí esta empresa sin títulos, sin privilegios, sin el peso de mi nombre. Hizo una pausa para que las palabras se asentaran. Algunos se preguntarán por qué. ¿Por qué el dueño de una empresa haría eso? ¿Por qué hacerse pasar por otra persona? Cruzó el escenario unos pasos. La respuesta es simple: porque los números no lo cuentan todo. Las hojas de cálculo no muestran humanidad. Los informes no revelan carácter. Su mirada recorrió al público. Necesitaba ver. No los resultados. Sino a la gente. Cómo se tratan entre sí cuando creen que nadie los ve. Cómo lideran cuando creen que no hay consecuencias. Cómo sobreviven. Cómo prosperan. O cómo son destruidos. Ana sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Y lo que vi fue diverso. Lucas respiró hondo. Vi una competencia excepcional. Gente que trabaja noches y fines de semana no por obligación, sino porque cree. Que se dedica. Que construye algo más grande que ellos mismos. Hizo una pausa. Pero también vi arrogancia. Abuso de poder. Desprecio por quienes están por debajo en la jerarquía. Vi a personas tratadas como invisibles. Como desechables. Como si su valor dependiera exclusivamente de la posición que ocupan. El silencio fue sepulcral. Vi a un gerente gritarle a una becaria porque le preguntó algo que él consideraba obvio. Vi a otro hacer chistes vergonzosos sobre la apariencia de una empleada, delante de todos, y todos se rieron. Vi a gente excluida de almuerzos, de conversaciones, de oportunidades, no por falta de competencia, sino porque no encajaban en el perfil. Marcos estaba en la segunda fila. Tenía la cara blanca. Gotas de sudor le corrían por la frente. Vi a gente trabajando estando enferma por miedo a que la vieran como débil. Vi a gente durmiendo 4 horas por noche porque la cultura aquí es que quien más trabaja, más vale. Vi talentos increíbles desperdiciados porque nadie se molestó en apreciarlos realmente. Lucas se detuvo en el centro del escenario. Y me pregunté: ¿es esto lo que he construido? ¿Es este el legado que quiero dejar? Miró directamente a Marcos. La respuesta es no. El peso de esa palabra llenó el auditorio. Hoy marca el comienzo de cambios profundos en Belentis. No solo en procesos o políticas, sino en valores. En cómo tratamos a las personas. En cómo lideramos. Respiró hondo. Algunos de estos cambios comienzan ahora. Algunos de ustedes ya no formarán parte de esta empresa. No porque no sean competentes, sino porque la competencia sin humanidad es destructiva. Marcos cerró los ojos. Y algunas personas, que antes eran invisibles, ahora serán vistas. Porque se lo merecen. No por su posición. No por su jerarquía. Sino por quienes son. La mirada de Lucas se cruzó con la de Ana por un segundo. El respeto no se gana con miedo. Se gana con integridad. Y a partir de hoy, esa será la única moneda de valor aquí. Le hizo un gesto a Roberto, quien se puso de pie. Gracias, dijo Lucas. Y bienvenidos al nuevo Belentis. Y abandonó el escenario, dejando a 200 personas en silencio.
procesando, sintiendo, cambiando. Después de la reunión, el auditorio se vació lentamente. La gente se fue en pequeños grupos, hablando en voz baja, todavía asimilando la situación. Algunos parecían aliviados. Otros, aterrorizados. Algunos, como Ana, simplemente estaban paralizados. Permaneció sentada más de 5 minutos después de que todos se hubieran ido. Julia había intentado hablar con ella, pero Ana simplemente negó con la cabeza. Necesitaba estar sola. Necesitaba pensar. Todas las interacciones volvieron a la mente como destellos. La primera reunión. Ella gritándole, mira por dónde vas. La conversación en el pasillo. Ella tratándolo como si no fuera nadie. Aquí no trabajamos repartidores. El viernes por la noche. Él mostrando genuina preocupación. ¿Y ella? Distante. A la defensiva. Lo vio todo. Cada palabra dura. Cada mirada de desprecio. A cada instante, ella era exactamente la clase de persona que juraba no ser. Ana sintió un nudo en el estómago. Náusea. Vergüenza. No por la posibilidad de consecuencias profesionales, sino por la persona que había sido. Finalmente se levantó. Salió del auditorio. Los pasillos se sentían extraños. Había algo diferente en la atmósfera. Miedo, quizás. O esperanza. O ambos. Tomó el ascensor hasta el 14º piso. Necesitaba volver a su escritorio. Necesitaba trabajar. El trabajo siempre había sido su refugio. Pero hoy, por primera vez, no estaba segura de si aún funcionaba. Las puertas del ascensor se estaban cerrando cuando una mano la sostuvo. Lucas entró. Solo. Ana sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Se quedaron en silencio mientras el ascensor subía. Solos ellos dos. Ese espacio pequeño y claustrofóbico, cargado con todo lo que no se había dicho. Miró al suelo. Miró al frente. Ana Clara Méndez, dijo, rompiendo el silencio. Ella levantó la vista, sorprendida de que él supiera su nombre completo. Sí, señor, yo, balbuceó. Lucas. Solo Lucas, corrigió con voz suave. El ascensor siguió subiendo. 8º piso. 9º. 10º. Necesito decirte, empezó Ana con voz temblorosa. Lo siento mucho. Lo siento muchísimo. Por cómo te hablé ese día. Por cómo te traté. No sabía. Lo sé, la interrumpió con suavidad. No, no lo entiendes. Fui horrible. Y no tengo excusa. Yo. Ana. Se detuvo. La miró. Realmente la miró. Te disculpas porque ahora sabes quién soy. Pero no deberías tratarme de forma diferente ahora que ese día. Frunció el ceño, confundida. ¿Qué quieres decir? El problema no fue que me trataras mal por ser solo un repartidor. El problema es que tratarías así a cualquiera si pensaras que no importa. Las palabras le dieron a Ana como un puñetazo. No lo soy, no hago eso, intentó defenderse. ¿No? Preguntó, sin acusar, sino con genuina curiosidad. ¿Cuándo fue la última vez que saludaste a la señora de la limpieza? ¿O le diste las gracias al guardia de seguridad? ¿O preguntaste el nombre del repartidor que te trae el almuerzo todos los días? Ana abrió la boca. La cerró. No tenía respuesta. Porque él tenía razón. Las personas merecen respeto no por el puesto que ocupan, continuó Lucas, sino por quienes son. Por existir. Por estar aquí, haciendo lo mejor que pueden. Igual que tú. El ascensor llegó al 14º piso. Las puertas se abrieron. Pero ninguno de los dos se movió. Eres bueno en lo que haces, dijo Lucas. Muy bien. Vi tu presentación. Vi tu trabajo. Vi tu dedicación. Ana sintió que las lágrimas le ardían.
Pero aún hay algo que aprender. ¿Qué? Preguntó con voz casi susurrante. Ver. Dio un paso hacia la puerta. Ver más allá de lo que te han enseñado a ver. Ver a las personas. Verlas de verdad. No como herramientas. No como obstáculos. No como competencia. Sino como seres humanos. Con historias. Con dificultades. Con valor. Se detuvo en la puerta del ascensor, sujetándola para que no se cerrara. Trabajas demasiado, Ana. No porque lo necesites. Sino porque tienes miedo. Miedo de no ser suficiente. Miedo de perder el espacio que has conquistado. Miedo de volver a ser invisible. No pudo contenerse. Una lágrima rodó por su mejilla. Pero la verdad, continuó, con la voz más suave, es que nunca fuiste invisible. Simplemente dejaste de verte a ti misma. Y cuando dejas de verte a ti misma, también dejas de ver a los demás. Soltó la puerta. Piénsalo. Y se fue. Las puertas del ascensor se cerraron. Ana se desplomó contra la pared, con las piernas débiles, el corazón apesadumbrado, las lágrimas fluyendo a raudales. Porque él tenía razón. En todo. Las semanas siguientes fueron como un terremoto seguido de temblores constantes. Despidieron a Marcos. No públicamente ni escandalosamente, sino con una reunión privada y una carta de despido. Algunos decían que se fue de mutuo acuerdo. Otros, que fue obligado. Sea como sea, ya no estaba. Otros gerentes también se fueron. 5 en total. Personas que Ana consideraba intocables. Que parecían tener poder absoluto. De repente, vacío. Pero no fueron solo despidos. Se implementaron nuevas políticas. Horario flexible. Teletrabajo 3 veces por semana. No había reuniones después de las 6 de la tarde, salvo en casos de verdadera emergencia. Permiso parental extendido. Apoyo psicológico como beneficio. Los procesos de retroalimentación se rediseñaron para ser bidireccionales, los jefes también recibirían evaluaciones de sus equipos. Al principio, muchos pensaron que era una actuación. Teatro corporativo. Que las cosas pronto volverían a la normalidad. Pero Lucas estaba presente. No solo con palabras, sino en la práctica. Almorzaba en la cafetería. Hablaba con personas de todos los niveles. Preguntaba nombres. Escuchaba historias. Tomaba notas mentales. Ana lo veía con frecuencia. Pero ahora lo veía de verdad. Y comenzó a cambiar. Lentamente. Incómodamente. El verdadero cambio nunca es fácil. Empezó poco a poco. Saludó a doña María, la señora de la limpieza que pasaba por su piso todos los días a las 8:15. Le preguntó su nombre. Se enteró de que tenía 2 hijos. Que se despertaba a las 4:30 para tomar 2 autobuses. Que soñaba con que sus hijos fueran a la universidad. Ana nunca le había preguntado. En 3 años trabajando allí, empezó a darle los buenos días al guardia de seguridad. Se enteró de que estudiaba Derecho por la noche. Que tenía 42 años. Que estaba en 5º semestre. Dejó de mirar el celular durante las conversaciones. Miraba a la gente cuando hablaba. Miraba de verdad. Y algo empezó a cambiar en ella. No de la noche a la mañana, sino por capas. Como pelar algo que llevaba mucho tiempo endurecido. Un día, una nueva becaria, Beatriz, de 19 años, cometió un error. Borró accidentalmente parte de un informe. La Ana de hace 3 meses habría suspirado con impaciencia, tal vez habría hecho un comentario sarcástico y lo habría corregido ella misma. Pero se detuvo. Respiró hondo. Sucede, dijo Ana. ¿Tienes una copia de seguridad? Creo que sí, respondió Beatriz nerviosa. Genial. Muéstrame dónde crees que está. Lo averiguaremos juntas. Beatriz parpadeó, sorprendida. ¿En serio?
¿En serio? Pasaron 15 minutos reconstruyendo el archivo. Ana explicó el proceso. Beatriz tomó notas. Al final, le dio las gracias 3 veces. No hace falta que me las agradezcas, dijo Ana. Todos hemos borrado algo importante al menos una vez. ¿Tú también? Una presentación entera. El día antes de una reunión con inversores. Tuve que repetirla de 22 a 4, confesó Ana, riendo. Beatriz sonrió. Aliviada. Y Ana sintió algo que hacía tiempo que no sentía en el trabajo. Ligereza. Era jueves, a última hora de la tarde. Ana estaba en la azotea del edificio, un espacio que pocos usaban. Había ido allí solo para respirar. El día había sido largo, pero no agotador como antes. Simplemente pleno. Estaba apoyada en la barandilla, mirando la ciudad, cuando oyó pasos. Se dio la vuelta. Lucas. Tenía las manos en los bolsillos, una camisa de vestir sin corbata, una taza de café en la mano. Perdona, no sabía que había alguien aquí, dijo. No pasa nada, respondió Ana rápidamente. Estaba a punto de bajar. No hace falta, dijo, acercándose. El lugar es lo suficientemente grande para 2. Guardaron silencio por un momento. Bonita vista, comentó Ana, solo para romper el silencio. Sí, asintió. Aunque es fácil olvidarla cuando te pasas todo el día dentro de una habitación. Cierto. Más silencio. Pero ya no era incómodo. Era contemplativo. Has cambiado, dijo Lucas finalmente. Ana lo miró sorprendida. ¿Cómo lo sabes? Me fijo en la gente. Siempre lo he hecho, respondió. Y ya no caminas tan rápido. Ella rió con torpeza. Es una forma extraña de decirlo, pero tiene sentido. Antes, caminabas como si siempre estuvieras huyendo. O persiguiendo algo. No sé qué, explicó. Ahora caminas como quien sabe dónde está. Ana reflexionó sobre esto. No sé si he cambiado tanto. Todavía tengo días malos. A veces sigo siendo impaciente. Bien, dijo Lucas. El cambio no es perfección. Es conciencia. Lo miró. Lo miró de verdad. ¿Por qué hiciste eso? ¿El experimento de permanecer de incógnito?, preguntó. Respiró hondo, como si decidiera cuánto revelar. Porque casi lo pierdo todo, confesó. La empresa. Mi salud. Mi humanidad. Ana no esperaba esa respuesta. Construí Belentis desde cero. Trabajaba 20 horas al día. Lo sacrifiqué todo. Familia. Amigos. Salud. Porque pensé que era necesario. Ese éxito lo exigía. Hizo una pausa. Hasta que un día, mi padre sufrió un derrame cerebral. Y yo estaba en una reunión. Y no fui. Porque pensé que la reunión era más importante. Ana sintió una opresión en el pecho. Sobrevivió. Pero algo en mí cambió. Me di cuenta de que había construido algo grandioso, pero me había vuelto pequeño. Había olvidado por qué empecé. Me había olvidado de la gente. Incluyéndome a mí mismo. ¿Y el experimento?, preguntó Ana en voz baja. Fue mi manera de volver al principio. Para ver si la humanidad aún existía en este lugar. O si había creado un monstruo que solo devoraba gente. ¿Y qué descubriste? Lucas sonrió con tristeza. Esa humanidad existía. Pero estaba siendo asfixiada. Por procesos. Por presión. Por una cultura que valoraba los resultados por encima de las personas. La miró. Y que personas como tú, Ana, se estaban destruyendo intentando demostrar su valía. Cuando ya tenían valor. Siempre lo habían tenido. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Gracias, susurró. ¿Por qué? Por hacerme ver. Por no renunciar a la gente. Por todo esto.
Lucas asintió. La gente solo necesita una oportunidad. Y alguien que los vea de verdad. Se quedaron allí unos minutos más. Observando la ciudad. La puesta de sol. Las luces que empezaban a encenderse. Y Ana sintió, por primera vez en años, que estaba exactamente donde debía estar. Pasaron 6 meses. Valenti seguía siendo reconocible, pero diferente. Como una persona que mantiene su esencia pero madura. Los resultados financieros se mantuvieron sólidos. Algunos incluso dijeron que eran mejores. Pero ahora venían acompañados de otro tipo de indicador, la satisfacción de los empleados, la tasa de retención, la innovación proveniente de la base, no solo de la cúpula. Ana había sido ascendida. No por rendimiento ni por razones políticas, sino porque su trabajo era excepcional y porque ahora lideraba de forma diferente. Su equipo creció. 5 personas. Conocía a cada una de ellas. Sus historias. Sus desafíos. Sus sueños. Rodrigo, de 24 años, el primero de su familia en ir a la universidad. Tímido, pero brillante. Camila, de 31 años, madre soltera que necesitaba flexibilidad para recoger a su hija del colegio. Jorge, de 53 años, que había sido despedido de otro trabajo por ser demasiado mayor y ahora demostraba que la experiencia tiene valor. Leticia, de 26 años, que tenía un síndrome del impostor tan fuerte que casi se rindió varias veces. Y Paulo, de 29 años, que estaba en transición de género y necesitaba un entorno que lo respetara. Ana conocía a cada uno. Y a cada uno de ellos. Y así el trabajo era mejor. Un lunes por la mañana, llegó temprano. No por obligación, sino porque le gustaba ese momento de silencio antes de que la oficina se llenara. Estaba tomando café cuando vio a doña María, la señora de la limpieza. Buenos días, doña María. Buenos días, Ana. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿Cómo está Joao? ¿Aprobó el examen? Doña María sonrió ampliamente. Aprobó. Ahora está en la segunda fase. Gracias por preguntar. Genial. Enhorabuena. Charlaron unos minutos más. Luego Ana fue a su escritorio. Y no lo consideró algo extraordinario. Simplemente normal. Humano. Unas horas después, estaba en una reunión con su equipo cuando vibró su celular. Un mensaje de Lucas. Ascensor. 15:30, necesito enseñarte algo. Frunció el ceño, curiosa, pero simplemente respondió, de acuerdo. A las 3:30 de la tarde, estaba en el ascensor. Lucas entró poco después. Hola, dijo. Hola, respondió sonriendo. Acompáñame. Bajaron a la planta baja, pero en lugar de irse, Lucas la guió a una zona en la que nunca había estado. El ala de formación. ¿Qué hacemos aquí?, preguntó. Ya verás. Entraron en una sala grande. Había unas 20 personas, todas jóvenes, algunas con aspecto nervioso. Este es nuestro nuevo programa, explicó Lucas. Mentoría directa. Aceptamos jóvenes talentosos de comunidades que normalmente no tendrían acceso a empresas como la nuestra. Ofrecemos formación, oportunidades y mentores. Ana miró a su alrededor, impresionada. Y tú, continuó, serás mentora de uno de ellos. ¿Yo? Tú. Una joven se acercó. No debía de tener más de 20 años. Cabello rizado recogido en un moño, ojos grandes y expresivos, postura tímida. Ana, ella es Gabriela. Gabriela, ella es Ana Clara, tu mentora durante los próximos 6 meses. Gabriela extendió la mano nerviosamente. Es un honor, señora. Ana rió. Por favor, llámame Ana. Y el honor es mío. Hablaron unos minutos. Gabriela estudiaba sistemas de información por la noche. Trabajaba en una tienda por el día. Vivía lejos. Se despertaba temprano. Pero tenía fuego en la mirada. Y Ana lo vio.
Se vio a sí misma, años atrás. Hambrienta. Soñando. Asustada. Pero decidida. Hagámoslo, dijo Ana. Todos los martes y jueves a las 8:30. Nos vemos para tomar un café. Me cuentas tus desafíos y te ayudaré en todo lo que pueda. ¿De acuerdo? ¿En serio?, preguntó Gabriela, incrédula. ¿En serio? Gabriela sonrió. Y Ana sintió algo profundo. Un propósito. Cuando ella y Lucas salieron de la habitación, él preguntó: ¿Y qué? Gracias, respondió Ana. De verdad. Se te dará genial esto, dijo. ¿Cómo lo sabes? Porque lo entiendes. Entiendes el camino. Entiendes el sacrificio. Pero ahora también entiendes que no tiene por qué ser solitario. Ana asintió. Tenías razón, ¿sabes?, dijo. ¿Sobre qué? Sobre ver. Sobre ver realmente a la gente. Marca toda la diferencia. Lucas sonrió. Lo sé. 2 años después, una lluviosa mañana de martes, Ana Clara llegó a la oficina antes de lo habitual. Había una entrega especial que quería recibir personalmente. A las 8:15, llegó el repartidor. Un joven, de no más de 22 años, uniformado, con una caja mediana en la mano. Buenos días, lo saludó Ana. Parecía sorprendido. Buenos días, señora. Puede dejarlo aquí, le dije, señalando la mesa. Mire, se retira. ¿Quiere un café antes de seguir con sus comidas? El joven se detuvo, claramente sin esperar la oferta. No quiero molestarla. No me moleste. En serio. Vaya a la sala de descanso. Ana sirvió café y ofreció pollo. ¿Cómo se llama?, preguntó. Rafael. Muy contento, Rafael. Soy Ana. ¿Cuánto tiempo tardo en compartir? 6 meses. Este es mi primer trabajo estable, respondí, aunque un poco tímido. ¿Le gusta? Sí. Estoy cansado, pero soy honesto, ¿sabe? Trabajo, gano mi dinero. Estoy ahorrando para pagar la universidad. ¿Qué carrera quiere estudiar? Administración de empresas. Mi sueño es tener mi propia empresa algún día. Ana sonrió. Es un buen sudor. Hablaron unos minutos más. Rafael le agradeció el café, tomó su portapapeles y se fue. Ana se quedó allí un momento, sonriendo para sí misma. Y entonces sintió una presencia detrás de ella. Era Lucas. Vi esa escena, dije sonriendo. No tienes idea de lo mucho que importa. Sí, respondió Ana. Tú me enseñaste. No. Aprendiste. Hay una diferencia. Un silencio cómodo. Te recuerdo, comentó Ana. Rafael. Joven, sudoroso, trabajando duro. También te recuerda a ti, corrigió Lucas. Ana rió. Quizás. ¿Cómo está Gabriela? Ascendida. Ahora eres analista senior. Irás a la junta directiva el mes que vengas a presentar uno de tus proyectos. Debes estar orgullosa. Lo estoy. Mucho. Lucas asiente, satisfecho. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Ana hace una pausa, considerando seriamente la pregunta. Estoy bien. De verdad. No pretendo que todo esté bien. Pero definitivamente soy lo que soy, y eso es suficiente. Es más que suficiente, digo. Gracias, Lucas. Por todo. Por enseñarme a ver. Por no dejarme vencer por la derrota con la gente. Por ser el distribuidor. Sonrió. No era solo el distribuidor, Ana. Era el observador. El aprendiz. El humano que intentaba comprender lo que se construía. ¿Qué construiste? Ojalá, un lugar donde la gente pueda ser humana. Donde el trabajo tenga valor, pero no todo. Donde el respeto sea la base, no la excepción.
Ana miró a su alrededor. Al taller de llenado. Había gente que llegaba. Riendo. Hablando. Viviendo. «Lo lograste», dijo ella. «Lo logramos», corrigió él. Cada persona aquí que decide ser mejor. Que decide ver. Que decide tratar a los demás con dignidad. Cada uno de ellos construyó esto. Empezó a alejarse, pero se detuvo. ¿Sigues pensando que solo soy un repartidor?, preguntó sonriendo. Ana le devolvió la sonrisa. No. Creo que entregaste mucho más que cajas. ¿Y tú? Aprendí a recibir. El ascensor se abrió. Lucas entró. Sigue entregando, Ana. A tu manera. A la gente que lo necesita. Lo haré, prometió. Las puertas se cerraron. Ana se quedó allí un momento más. Y luego regresó a su escritorio. Pero ya no corría. Ya no huía. Simplemente caminaba. Con propósito. Con humanidad. Con visión. 5 años después, Ana Clara estaba en un escenario. No en el Auditorio Belentis. Pero un escenario más grande. Una conferencia sobre liderazgo. 500 personas en el público. El tema de su presentación, liderazgo invisible, lo que aprendí cuando traté al dueño como a un repartidor. Respiró hondo antes de comenzar. Hay un momento que define la trayectoria de muchas personas, comenzó. No es el ascenso. No es el éxito. No es el reconocimiento. Pausa. Es el momento en que te das cuenta de que has sido la persona equivocada. Algunas risas nerviosas del público. Hace 5 años, era una profesional ejemplar. Dedicada. Centrada. Ambiciosa. Y completamente ciega. Contó la historia. Cada parte. La reunión en el vestíbulo. La arrogancia. La indiferencia. La devastadora revelación. El cambio. Ese hombre podría haberme despedido ese mismo día. Podría haberme humillado públicamente. Podría haberme dado el ejemplo. Pero no lo hizo. Porque comprendió algo que a mí me llevó años aprender: la gente comete errores. Y la gente puede cambiar. Pero solo si se les ve. Se les ve de verdad. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. El problema no fue que maltratara a un repartidor. El problema fue que trataría así a cualquiera si pensara que no importaba. Si pensara que su valor estaba ligado a su posición. Al poder. A la jerarquía. ¿Y cuántos de nosotros seguimos haciendo eso? ¿Todos los días? El público guardó silencio absoluto. Hoy, lideró un equipo de 23 personas. Y cada una sabe que se les ve. No como números. No como engranajes de una máquina. Sino como seres humanos. Con vidas. Con desafíos. Con dignidad. Y, curiosamente, nuestra productividad es la más alta de la empresa. Nuestra tasa de retención es del 97%. Nuestra innovación lidera la industria. Porque cuando ves a la gente, prosperan. Dio unos pasos por el escenario. Entonces, ¿qué quiero dejarles hoy? Pregúntense, ¿quiénes son las personas invisibles en mi vida? ¿En mi empresa? ¿En mi rutina? ¿Es el personal de limpieza? ¿El guardia de seguridad? ¿El becario? ¿El compañero tímido? ¿El subordinado que nunca pide ayuda? Y lo más importante, ¿qué pasaría si uno de ellos fuera más de lo que imaginas? ¿Y si tuviera el potencial de cambiarlo todo? ¿Y si te estuvieras perdiendo talento, humanidad, conexión, simplemente porque no lo ves? Se detuvo en el centro del escenario. Lucas Méndez me enseñó a ver. Pero no con lecciones. Con presencia. Con la disposición a ser invisible para entender lo que es ser tratado como invisible. Y ahora, intento hacer lo mismo. Todos los días. Con cada persona. Porque al final,
no importa el puesto que ocupes. Lo que importa es cómo tratas a quienes no pueden hacer nada por ti. Eso es liderazgo. Eso es humanidad. Eso es carácter. El público se puso de pie. Aplausos. Ana sonrió. No con orgullo. Con gratitud. Cuando bajó del escenario, alguien la esperaba. Lucas. ¿Estabas ahí?, preguntó sorprendida. No me lo perdería, respondió. ¿Y? Cumpliste, dijo sonriendo. Mejor que yo. Imposible. Fuiste el repartidor original. Pero ahora le entregas a más gente. Lo estás transmitiendo. Y eso es todo. Ana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Gracias. Por todo. Siempre. Lucas asintió. Ahora vete. Hay más gente esperando hablar contigo. Para aprender. ¿Y tú? Haré lo de siempre. ¿Qué? Observar. Ver. Y cuando sea necesario, cumplir. Le guiñó un ojo y se alejó, desapareciendo entre la multitud. Ana sonrió. Y fue a saludar a la gente. A cada uno de ellos. Viendo de verdad. Porque a veces, los que parecen pequeños solo observan antes de cambiarlo todo. Y a veces, quienes aprenden a ver son quienes realmente transforman el mundo. El respeto no se gana con poder. Se gana con presencia. Y el verdadero liderazgo no se trata de ser visto. Se trata de aprender a ver.